Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Sucesos, que se transmite por OnePlus TV, su emisora amiga. Hoy estamos con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, que es un experto en materia de leyes constitucionales, es un experto en litigios y abogado en libre ejercicio de la profesión. Y vamos a hablar de un tema que no es novedoso, pero en cambio sí es muy importante por los cambios que se están dando día a día con este tema. Carlos Luis, vamos a hablar de la actualidad política del Ecuador. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque realmente en este país hay que agradecerle a Dios estar bien, tener trabajo y tener salud, vida y seguridad. Así que listo para conversar contigo. Gracias, Carlos Luis. Bueno, yo al principio me viene a la mente la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es salud. La Organización Mundial de la Salud dice que salud es el estado de completo bienestar, no solo físico, sino también social, también psicológico, y yo diría también espiritual. Esta es una definición científica de la OMS. ¿Qué pasa en el Ecuador si no hay salud social? Bueno, yo creo que hay un estado de descomposición institucional del país. Hace ya mucho tiempo, esto no creo que sea culpa del gobierno de Guillermo Lasso. Me parece que desde el régimen de Rafael Correa hubo una ruptura en el país, una división. El país se dividió en correístas y anticorreístas. Fue un gobierno de un corte muy fuerte y luego el régimen de transición de Lenín Moreno, en el que hoy aparentemente pues, nos queda la impresión de que se habría dejado que la delincuencia y la inmoralidad se trepe en la sociedad y se ha vuelto incontrolable. Entonces, entre que un modelo de gobierno que ya pues se cuentan los años con alguna distancia, implantó ciertas ideologías en nuestra sociedad que mientras no fueren controladas a través de un régimen autoritario como lo fue el régimen de Rafael Correa Delgado, realmente pues la sociedad perdió. Yo creo que hoy Sí. estamos pagando los platos rotos de un modelo que quizás le funcionaba a un gobernante como Rafael Correa, porque no hay que negar que pues de alguna u otra manera le funcionó. Pero yo creo que a Guillermo Lasso, que es el que ha heredado este traje, no le quedó. No le quedó y no lo supo, no pudo cambiar el modelo para el bien del país. Sí, es correcto. Yo pienso, bueno, tengo más años que usted, Carlos Luis, y sin embargo he vivido etapas desde la época, recuerdo de la época de los militares, desde antes, de Velasco Ibarra. Pero de plano, los sucesivos gobiernos últimos, antes de Rafael Correa, también hubo, a mi entender, en los gobiernos anteriores, llámese el de Palacio o el anterior de Noboa, hubo lo que yo podría llamar inacción. No se preparó al país para lo que se venía. Pero en fin, ahora estamos teniendo un problema muy serio a nivel social. Hay una especie de estrés postraumático en la sociedad por el efecto de toda esta inseguridad que vivimos, no solo de los ladrones que están todos los días esperándonos en la puerta para robarnos, de los famosos vacunadores, sino de un gobierno que, como usted bien lo dice, Carlos Luis, es el resultado. Pero ¿qué pasa si también lo vemos al gobierno como una lamentable inacción? ¿Qué opina usted? Bueno, no puede ser más patente, ¿no? Si el juicio político que está a las puertas de llevarse a cabo, precisamente se trata de su inacción, de la omisión frente a determinado acto, pues, presumiblemente constitutivo de un delito. Sí hay una inacción total. Yo veo que, mire que, por ejemplo, el decreto ejecutivo que firmó recién Guillermo Lasso, que es un decreto ejecutivo que ha causado polémica, mediante el cual autoriza el porte y tenencia de armas civiles para la defensa personal, es una muestra clara de que Guillermo Lasso no ha podido actuar, no ha podido hacer lo que hubiera querido. Es clarísimo. Si él hubiera querido liberar el porte de armas, lo hubiera hecho desde el primer momento en que empezó a gobernar y no 2 años después. Eso quiere decir que no ha podido articular con su oposición, no ha podido articular con los actores políticos del país, no ha podido articular con la Asamblea Nacional, no ha podido articular con la Corte Constitucional, se ha peleado con la Fiscalía General del Estado, que es una de las pocas instituciones sólidas o con alguna
un reconocimiento público. Yo creo que Guillermo Lasso se ha quedado solo, y esta incapacidad para gobernar, porque gobernar es un arte, y el arte de gobernar es entender que no es tu posición la única posición que tienes que respetar y llevar a cabo, pues simplemente nos ha dejado en un momento en el que tenemos un presidente que no tiene respaldo popular, que no tiene respaldo político, que está enfrentando un juicio político y que no hay una sola cosa que logre hacer porque no se lo permiten o porque no entiende qué hacer. Entonces, la salud no funciona, la seguridad no funciona, la justicia no funciona, la economía no funciona. Ya no sé qué más va a pasar con Guillermo Lasso. La educación tampoco funciona. La educación Es el tampoco. ámbito en el que yo me muevo. La educación no funciona. Los colegios y las escuelas están realmente preocupadas, ¿no? Y las universidades a la deriva. O sea, el gobierno está a la deriva. ¿Qué pasa con la oposición desde la asamblea? También nosotros percibimos desde acá, desde la sociedad civil, como que la asamblea, los acusadores también están como diluyéndose en sus opiniones. ¿Es buena la percepción o no? Yo creo que el juicio político, al final del día, si uno es objetivo, no debería prosperar. Y estas acusaciones que la Fiscalía vierte, que la Asamblea Nacional vierte de forma irresponsable, de forma poco técnica, que no logran comunicar correctamente, porque al final del día parece ser una acusación que no tiene ni fundamentos. Es una clara evidencia de esta desinstitucionalización. Cuando el régimen de Correa entró y rompió fuerte con el sentimiento popular, se acabó con la clase política, eso es verdad, se acabó con la clase política tradicional, y hoy en día vemos que en la Asamblea Nacional no hay, pues, asambleístas de un corte tradicional, de un corte de preparación de carrera política, ni siquiera muchas veces de preparación profesional, sino que con esta muletilla del socialismo de que todos tienen derecho a representarnos en la Asamblea Nacional, pues resulta que tenemos a cualquier persona sin ninguna preparación en la Asamblea Nacional. Y hoy en día yo creo que son una mayoría casi que absoluta. Entonces vemos personas que, pues muy respetables algunos, pero la mayoría no tienen idea de lo que están hablando y representan cuestiones que ni siquiera entienden. Es una vergüenza ver que una Asamblea Nacional, una comisión de fiscalización, una comisión que se ha armado para investigar y fiscalizar un caso, no pueda ni siquiera redactar bien una petición de juicio político y presentarla ante el presidente de la Asamblea varias veces, ¿no? Transitaron de una casuística que luego abandonaron, luego escribieron mal hasta el nombre del presidente, luego no tipificaron bien el delito, que es una de las cosas que tenían la obligación de hacer, la de individualizar el acto presuntamente constitutivo de una infracción penal. Y así, aún así, la Corte Constitucional, que parece que se ha transformado en un nuevo actor político, dio paso a este enjuiciamiento político. Entonces, la Asamblea Nacional creo que es el principio del problema. El ciudadano en el sistema de representación, que es el que rige en el país, en el sistema democrático, pues nosotros somos, en teoría, representados por nuestros asambleístas provinciales y nacionales. Sí, Pero sí, claro. yo no he escuchado jamás a nadie decir, tenemos este problema, vamos a hablar con el asambleísta fulano de tal que nos representa. Jamás en mucho tiempo. Y eso es lamentable, porque realmente no sentimos que son personas a las que podemos acudir para que nos representen. Sí, exactamente. Bueno, cada que yo escucho, ya no escucho, pero cada que escuchaba a los asambleístas actuales me acordaba de los discursos de Carlos Julio Rosemena Monroy, o de León Ferrer Cordero, de Badeneira, o del mismísimo Yamil Maguad, es decir, de personajes, y ni decirlo de Velasco Ibarra en el anterior, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad también de formar políticos de fuste, políticos de alto nivel que realmente amen al Ecuador y que quieran trabajar por él. Mire, es más, hay asambleístas que no pueden ni siquiera leer un texto. Al leerlo, lo leen mal. Eso también habla de que hay un problema de desnutrición tal vez en el país que ya alcanzó a la generación que está ahora en la asamblea. O sea, vemos un deterioro galopante y usted lo dice muy bien, Carlos Luis. El tema es la desinstitucionalización del país fomentada tal vez por intereses protervos. Pero bueno, ya tenemos esto. ¿Qué va a pasar
en el momento en que la Asamblea decida, si es que lo decide, destituir al presidente? ¿Qué Bueno, podría pasar en los escenarios, querido Carlos Luis? el orden constitucional preestablecido sugiere que, o más bien impone que quien asume la presidencia sería el vicepresidente de la República constitucionalmente elegido, el doctor Alfredo Borrero. Él debería suceder al presidente Lasso si es que el presidente es destituido. Él asume el mandato de la función ejecutiva y bueno, si esto sucede, ahí viene el cabildeo político. Hemos visto poco de un vicepresidente del que se esperaba mucho, a quien se le habría encargado, en teoría, al menos eso se dijo, la salud del país. Pues la salud del país sigue igual o peor. Sí, sí, No, sí, sí. no, no. Y es un médico de alto nivel en Cuenca, ¿ah? Sí lo Sí, es, sí, sí, seguramente lo es. pero Pero, nada. pero políticamente no ha demostrado. Guillermo Lasso también es un hombre experto en economía y en finanzas, pero tampoco lo ha demostrado. La gente está cansada de escuchar que el gobierno ha puesto las cuentas en orden. Realmente las cuentas en orden que quisiéramos que estén en orden serían las nuestras. Más Claro, así es, dinero, más así es. ingresos, la economía está contraída y eso es una realidad indiscutible, ¿no? Por donde sea que yo converso con clientes y con usuarios de mi oficina, pues la conversación del día es, no me pagan, han cerrado Ajá. almacenes, ¿Cómo hago para pagar la nómina? mis proveedores han cerrado porque pues los vacunan y entonces ya no están comprando, el turismo está venido a menos. Realmente es un caos el que estamos viviendo y yo creo que es muy decepcionante porque nadie se esperaba que a Guillermo Lasso le vaya tan mal. Yo creo que a nadie se le ocurrió que le iba a ir tan mal, tan rápido, ¿no? Ahora, si bien esto también debe ser culpa definitivamente de la oposición. Recordemos que Guillermo Lasso ni bien se sentó, eh, tuvo Ahora, manifestaciones. A las también, pocas semanas de también, estar gobernando, ya tuvo manifestaciones en las calles. Carlos Luis, yo también veo una falta de capacidad para sentarse a dialogar. Me parece que es un hombre que impone más que pregunta. Sus propios ministros no son precisamente los mejores perfiles del Ecuador. No lo son. Si nos ponemos a ver, yo así hay gente mucho más capaz de hacer cosas que podrían haber estado allí. Pareciera como que él tiene una especie de culto a su personalidad y que no permite otra opinión que no sea la suya. Parece ser. Bueno, no es lo mismo dirigir un directorio de un banco que gobernar un país. Esa es la clave. Correcto, Carlos Luis. Muy bien. Quizás él no está dispuesto a escuchar, es lo que parece. Definitivamente, si él al inicio de su gobierno tenía un entendimiento, eso se hizo público, él lo hizo público, con Rafael Correa y con Jaime Nebot, que son los otros dos actores políticos de importancia en el país, no simpaticen o no, lo son. Y luego públicamente, no sé con qué intención, aparentemente de hacerlos quedar mal, pero yo no sé si eso lo hacía quedar bien a él, pues públicamente hace saber de que él no se entendía con delincuentes, con gángsters, los peyorizó, y bueno, lo que se ganó fue una oposición unida en su contra, entre Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y también los UNES, o sea, el Sí, correísmo, sí, sí, y sí. desde ahí en adelante le han hecho la vida imposible. Es Parte de decir, su personalidad, muy banquero, como usted dice, no es lo mismo sentarse en un directorio que manejar un país. Uno. Dos, parecería que este gobierno y el anterior también tienen un pésimo proceso de comunicación. Es decir, lo que hacen, lo comunican o no lo comunican o lo comunican muy mal. Lo cierto es que no existe un programa, una campaña o unas campañas de comunicación que hagan que el gobierno demuestre lo que dice que está haciendo. la comunicación es muy importante. Yo lo he entendido ahora a mis 40 años, que he encontrado esta vocación en la comunicación, que no la conocía, despertado en mí, y la verdad es que he entendido que desde la perspectiva política, si uno no comunica es como que no hubiera hecho nada. Y hemos visto al presidente en este sentido transitar desde el uso de una red social como el TikTok,
durante la campaña política, con lo que daba la apariencia de ser un político que entendía la dinámica actual de las redes sociales, a un presidente que cuando ocurre una masacre en Esmeraldas, pues se demora 9 horas en reaccionar en Twitter, que es una red de noticias, que es una red en la que prácticamente todo el mundo que está pendiente de los temas serios está conectado permanentemente. Totalmente de No acuerdo. se Sí. entiende, no se entiende exactamente qué es lo que está sucediendo con Guillermo Lasso y su comunicación. Sí, es impresionante porque ahora, por ejemplo, tiene una politóloga como directora de comunicación. Créamelo, yo soy educador, soy médico, pero mi PhD lo hice en comunicación social de la ciencia, porque yo estoy convencido que si usted no comunica, es como el viejo aforismo. La esposa de César tiene que ser pura, pero también tiene que parecer pura, tiene que comunicar pureza, diríamos, en otros ámbitos, ¿no? La comunicación es fundamental y el gobierno ha fallado muchísimo en eso. La comunicación interpersonal, entenderse con sus pares, entenderse con estos políticos, poner en orden a los políticos, eso le ha faltado y ahora estamos viviendo un proceso en el que lo mejor para él podría ser la sucesión. Sin embargo, tiene una carta. En qué momento podría usar el tema de la, vámonos todos, es decir, del famoso Muerte tema cruzada. a muerte cruzada? ¿En qué momento él podría usarlo y si lo usaría? ¿Usted qué cree? Él lo pudo usar durante mucho tiempo, aún Ujú. puede ejecutar, tiene algunos días más hasta que el juicio político concluya con un dictamen, pero él ya ha dicho que él ha decidido enfrentar el juicio político, darle la cara al país. Esa es una decisión personal y una vez más vemos cómo toma una decisión desde el punto de vista del yo, Guillermo Lasso. No puedo permitir que se hable mal de mí por sobre los intereses de la nación. El gobierno quiere, el país quiere que él gobierne, el país quiere que él ponga la economía en marcha, el país quiere que saque a los militares a la calle, el país quiere que los policías estén más dotados de armas y de implementos para hacer su trabajo. El país quiere una justicia que no esté sometida a la delincuencia organizada. El país quiere poder salir a trabajar. Hoy en día, pues en la dinámica de mi oficina, pues hay muchos días yo decido no salir y trabajo desde mi casa, porque se puede. Eso no era así antes. El país ha cambiado para mal. Entonces, Guillermo Lasso tiene la oportunidad de tomar esta decisión, la puede tomar en cualquier momento ahora, pero ha anunciado que no lo va a hacer. Así que estamos en el camino del juicio político, estamos en plena etapa de inicio de la presentación de las pruebas. En 10 días más se abrirá el término para actuar estas pruebas. Una vez que se actúen las pruebas, pasan al debate. Va a haber una sesión permanente en la que el Pleno de la Asamblea Nacional escuche al presidente de la República, escuche a los interpelantes y tenga la oportunidad de todos los asambleístas también exponer su posición. Y luego se va a decidir por votación. Ya han anticipado mucho que la votación está lista, que tienen los 91 votos para destituirlo, o el número Sí, de votos que sea. sí, Pero con esto a mí, en mi experiencia, en el Ecuador que hemos vivido ya todos estos años, lo único que me permite suponer es que lo están extorsionando hasta el último momento posible para pedirle cuota política pues no nos sorprenda que en el final de este juicio político a lo mejor en realidad no tengan los votos y esto claro, sea de... o que ocurra lo que ha ocurrido en el caso de Bucaram, de Maguad y de otros más. Es decir, de que se dé en último momento los camisetazos, los cambios y todo en función de repartirse lo poco que queda de este país o en función de cargos públicos. O sea, estamos en una incertidumbre también, no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que el hombre está siendo extorsionado y la sociedad civil a la deriva. Carlos Luis, quiero agradecerle profundamente por su información, por su exposición. Realmente usted sí es un buen comunicador, así que esa parte es importante para su trabajo. Lo felicito. Ojalá hayan más abogados como usted, jóvenes y capaces, para ver si este país puede cambiar. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por sus palabras y bueno, siempre cuente conmigo para conversar. Estos temas tienen que dialogarse, la gente tiene que informarse. Gracias, Carlos Luis. Estaremos en contacto. Amigos y amigas, este fue su programa Sucesos, entrevistando hoy al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, experto constitucionalista y también experto en litigios, abogado de la República. Fíjense ustedes lo claro que tienen
la gente estos problemas. Regresamos en otro momento con más representantes de la sociedad civil. Un abrazo enorme. Soy Roberto Briones Jiménez y este fue su programa de Sucesos. Hasta pronto.